Antes de comenzar, pues te invito a que le des like a este video, te suscribas si no lo has hecho y que seas parte de esta familia. Ahora sí, vamos con esta historia. Construyó autopistas, rascacielos y estadios, pero también cárceles secretas, cámaras de tortura, y se robó todo el dinero del Estado para vivir como rey en el exilio. Marcos Pérez Jiménez fue un militar venezolano que gobernó como dictador entre 1952 y 1958. Marcos Pérez promovió su ideología bajo el lema del nuevo ideal nacional. Infraestructura gigantesca, desfiles militares, control absoluto de la prensa y un culto a la imagen de orden y progreso. Pero, bajo la autopista y los ministerios, corría sangre. Su policía política, el SIM, perseguía, torturaba y desaparecía opositores. Cárceles clandestinas, como el Obispo y la Seguridad Nacional, se llenaban de presos políticos sin juicios. Mientras tanto, saqueaba las arcas del Estado con impunidad. Contratos públicos inflados, cuentas secretas en Suiza y Estados Unidos, maletas llenas de dólares saliendo del país. En 1958, un levantamiento cívico-militar y una huelga nacional lo obligaron a huir. Se exilió en Miami con millones robados. Fue capturado por Estados Unidos años después, pero jamás juzgado en Venezuela. Murió en el exilio, en Madrid. No hubo homenajes ni bandera a media asta. Solo un viejo general en pijamas. Un hombre que soñaba con volver a gobernar. Su cuerpo fue repatriado años después, pero su tumba nunca tuvo flores del pueblo. Murió solo, millonario y condenado a vivir como el dictador que huyó de su propio país. Este fue militar, narco, espía de la CIA y presidente de facto de Panamá. Manipulaba elecciones, torturaba opositores y cobraba de ambos bandos. Manuel Antonio Noriega, general panameño, fue el hombre fuerte del país entre 1983 y 1989. Aunque nunca fue electo formalmente presidente. Gobernó desde las sombras, tras la muerte de Omar Torrijos, instalando un régimen militar con fachada civil. Noriega era agente doble. Por un lado, informante de la CIA desde los años 70 y por otro lado, aliado del narcotráfico colombiano, facilitando rutas y lavando dinero. Durante su régimen se controlaban los medios, se reprimían protestas, se ejecutaban opositores y las elecciones eran puro teatro. Su vínculo con el cartel de Medellín fue clave. A cambio, recibía millones que ingresaban a sus cuentas en bancos suizos. En 1989, luego de que anulara las elecciones y de que su ejército asesinara a un soldado estadounidense, Estados Unidos invadió Panamá bajo la llamada Operación Justa. Hubo bombardeos, civiles muertos y destrucción masiva. Noriega fue capturado y extraditado a Estados Unidos. Allí fue condenado por narcotráfico, lavado de dinero y crimen organizado. Pasó de ser aliado de la CIA a prisionero de Estados Unidos
Francia y su propia nación. Murió entre rejas, enfermo, irrelevante. Nadie salió a la calle y nadie pidió justicia, porque ya había sido juzgado por todos. Murió traicionado y murió olvidado por el poder que lo creó. Su dictadura dejó miles de víctimas y demostró que ni el espionaje ni la droga tienen patria, solo precio. No necesitaba tanques, tenía brujería, miedo y muerte. François Duvalier gobernó Haití como un dios oscuro, sembrando terror con sus hombres y su mito. François Duvalier, un médico rural, llegó al poder en 1957. Se presentó como un defensor del pueblo pobre, pero pronto se convirtió en uno de los dictadores más temidos del siglo XX. En vez de la represión militar clásica, François Duvalier creó los Tonton Macoutes, una milicia paramilitar de civiles armados, fanáticos, leales y entrenados para matar sin piedad. Sembraban terror a plena luz del día, con machetes, látigos y fusiles. Duvalier no gobernaba solo con fuerza, gobernaba con superstición. Decía comunicarse con los muertos. Se vestía de negro, como el barón Samedi del vudú. Hizo creer al país que matarlo traería maldición. Durante su régimen hubo más de 30.000 desaparecidos o asesinados, escuelas cerradas, hambre generalizada, y todo el dinero del Estado fue usado para su corte personal. En 1964 se autoproclamó presidente vitalicio y en 1971, antes de morir, modificó la Constitución para dejarle o heredarle el poder a su hijo, el llamado Baby Doc, con solo 19 años. François Duvalier murió en su cama, enfermo y paranoico, con la mirada fija en el techo, como si esperara el juicio de sus muertos. El país no lloró. La dictadura quedó en manos de su hijo. Pero el vudú no lo salvó. Murió como un dios caído, rodeado de fantasmas que él mismo había creado. Su figura aún divide a Haití entre aquellos que le temen y aquellos que creen que él tenía poderes. Leía la Biblia antes de ordenar bombardeos. Prometía salvar almas mientras arrasaba aldeas. Y por sus órdenes, miles de indígenas fueron masacrados. Efraín Ríos Montt tomó el poder en Guatemala por golpe de Estado en marzo de 1982, en plena guerra civil. Se presentaba como un cristiano renovador, pero gobernó como un general de guerra total. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado y no asesinado. Su blanco principal fueron las comunidades de indígenas mayas del altiplano. El ejército las acusaba de colaborar con la guerrilla, pero lo que vino fue un exterminio sistemático. En apenas 17 meses de gobierno, más de 1.700 masacres documentadas, miles de desplazados, aldeas arrasadas, violaciones, torturas
y niños ejecutados. Lo llamó tierra arrasada a su política de aniquilar todo lo que pudiera convertirse en un apoyo para la insurgencia. Y no importaba si eran niños, ancianos o campesinos desarmados. Mientras tanto, en televisión, predicaba cada domingo como pastor evangélico. Mezclaba religión con poder y hablaba de orden moral mientras destruía pueblos enteros. En 2013, ya viejo, Ríos Montt fue condenado por crímenes de lesa humanidad. Fue el primer exdictador latinoamericano condenado por genocidio en su propio país. Pero la corte anuló la sentencia días después. Efraín murió viejo, en su casa, con custodia. No hubo aplausos, solo silencio espeso. Murió entre archivos, memoria y negación. El dictador evangélico no pidió perdón y tampoco lo tuvo. Este prometió justicia, prometió reformas, pero terminó dejando un país quebrado, vigilado y dividido. Juan Velasco Alvarado dio un golpe de estado en Perú el 3 de octubre de 1968, destituyendo al presidente Fernando Terry. No usó el discurso clásico de la derecha militar. Se vendió como líder progresista, nacionalista y antioligárquico. Inició la llamada Revolución Peruana, que incluyó nacionalizaciones masivas de empresas extranjeras, reforma agraria radical, expropiación de tierras a hacendados, creación de cooperativas que fracasaron por corrupción y falta de planificación. También estatizó la prensa, el petróleo, los bancos, el transporte aéreo y marítimo. Y con el poder concentrado en el ejército, Velasco instauró un sistema represivo. Censura, control de sindicatos, vigilancia a estudiantes y periodistas y eliminación de la oposición política. La economía se desplomó. La producción cayó. La inflación subió. Hubo escasez de productos básicos y una deuda externa desbordada. En 1975 fue derrocado por su propio primer ministro, Francisco Morales Bermúdez, en un golpe dentro del régimen. Velasco se fue antes de tiempo, derrocado por sus propios generales y abandonado por los mismos que aplaudieron su revolución. Murió enfermo, aislado y viendo cómo su proyecto se desmoronaba. Velasco no fue juzgado, pero tampoco fue detenido. Murió como un símbolo fallido. Tomó el poder por la fuerza, asesinó a quien se le oponía y convirtió el Estado boliviano en una empresa criminal. Luis García Meza, general del Ejército Boliviano, el 17 de julio de 1980 dio un golpe de Estado sangriento contra el gobierno constitucional de Lidia Gulier. Prometía orden y estabilidad, pero lo que vino fue uno de los gobiernos más criminales en la historia de América Latina. En sus 13 meses de dictadura, se instauró una represión brutal contra opositores,
periodistas y sindicalistas fueron detenidos, torturados o asesinados. Se censuró la prensa y se institucionalizó la corrupción y el narcotráfico desde el Estado. Su ministro del Interior, Luis Arce Gómez, era conocido como el ministro de la cocaína. Literalmente integraron al cartel de Medellín en las estructuras militares. Bolivia se volvió una pasarela narco y un santuario para criminales internacionales. Uno de los crímenes más brutales de este régimen fue el asesinato de Marcelo Santa Cruz, uno de los políticos más respetados del país. A Marcelo lo secuestraron dentro de un cuartel y luego lo desaparecieron. En 1981, García Meza renunció bajo presión internacional. Huyó del país, vivió exiliado en Brasil, hasta que fue extraditado en los 90. En 1995 fue condenado a 30 años, sin derecho a indulto. Su condena fue por genocidio, asesinato, corrupción y asociación con el narcotráfico. Cayó preso, cayó solo y murió con la ropa manchada de cocaína y sangre. La justicia boliviana lo condenó a 30 años. Murió en el hospital militar, pero no de pena, sino de vejez sin perdón. Este fue un hombre que prometió modernidad, pero gobernó entre casinos, represión y dólares sucios. Y su caída abrió las puertas al castrismo. Fulgencio Batista fue presidente constitucional de Cuba entre 1940 y 1944, pero su verdadero legado empezó en 1952, cuando dio un golpe de Estado y se autoproclamó presidente sin elecciones. Durante su segunda dictadura, de 1952 a 1958, suspendió la Constitución, censuró medios, persiguió a la oposición y convirtió a Cuba en un paraíso de la corrupción. La mafia estadounidense encontró en La Habana su Disneylandia: hoteles, casinos y prostíbulos operados por el crimen organizado. Figuras como Meyer Lansky y Lucky Luciano manejaban fortunas. Batista cobraba sobornos por cada ficha de póker jugada. Cuba se llenó de inversiones, pero solo para una élite militar y empresarial. Mientras tanto, los barrios pobres seguían igual o peor. La represión política de Batista fue brutal. Cárceles repletas de disidentes, uso sistemático de la tortura, asesinatos extrajudiciales a estudiantes y opositores. En 1953, Fidel Castro ataca el cuartel Moncada. Batista lo encarcela y luego comete uno de los errores más grandes en la historia de la humanidad. Lo dejó libre bajo presión política. En ese momento empezó su propia caída. En 1958, ya sin apoyo popular ni militar, huye del país. Lo hizo con millones robados. Se exilió en República Dominicana, luego en España. Fulgencio Batista murió en Madrid, en una cama cómoda, mirando cada noche por la ventana, pero nunca volvió a pisar Cuba.
Lo enterraron lejos, lejos de La Habana, lejos del poder y lejos del pueblo que lo desterró. Murió con dinero, pero también con miedo. Este se aferró al poder mientras el país se incendiaba. Reprimió con balas, torturó con escuadrones y sembró el terreno para una guerra civil que dejó 75.000 muertos. Carlos Humberto Romero, general del ejército salvadoreño, llegó a la presidencia en 1977, tras unas elecciones fraudulentas que fueron marcadas por represión y violencia. Desde su primer día, su prioridad fue una sola: aplastar cualquier protesta social. Estudiantes, campesinos, sindicalistas, curas, maestros e intelectuales. Nadie quedaba fuera del radar represivo. Durante su gobierno se disparaba contra manifestantes, se torturaba disidentes en cuarteles y operaban escuadrones de la muerte con apoyo del Estado. La más infame de esas unidades fue la Orden, un brazo paramilitar usado para vigilancia, detención y ejecución extrajudicial. Los cuerpos aparecían en carreteras, ríos o fosas clandestinas. Mientras tanto, el pueblo pasaba hambre, el desempleo crecía y los grupos o movimientos armados empezaban a tomar fuerzas. En 1979, un golpe de Estado lo saca del poder, pero ya era tarde. El país estaba tan dividido, tan herido, tan en llamas, que al año siguiente estalló una guerra civil que duró más de una década. Carlos Humberto Romero se exilió en Honduras, luego en Guatemala. Murió viejo en su casa, en el exilio. Sin cárcel, sin juicio, sin verdad. Su nombre apenas aparece en los libros, porque nadie quiso escribirlo. Él fue el prólogo del infierno y murió como mueren los que incendian países y huyen antes del humo. Su dictadura fue corta, pero bastó para encender el conflicto más sangriento en la historia moderna de El Salvador. Algunos murieron en el exilio, otros en una cama de hospital, casi ninguno en una celda, pero todos dejaron cicatrices abiertas que aún sangran. Marcos Pérez Jiménez murió rico. Noriega murió preso, pero viejo. Papadoc murió con poder. Ríos Montt fue juzgado y luego absuelto. Velasco cayó, pero su experimento dejó ruina. García Meza convirtió al Estado en un cartel. Batista entregó el país a la mafia y a Fidel. Romero no inició la guerra, pero la provocó. ¿Y sabes qué tienen todos en común? Gobernaron con culto a su ego, reprimieron, saquearon, silenciaron y en muchos casos fueron olvidados por la historia oficial. Pero sus consecuencias siguen vivas. En los desaparecidos sin tumbas, en los hijos del exilio y en las heridas políticas que todavía hoy
fracturan países enteros. El problema con los dictadores en América Latina no fue solo que existieran, fue que muchos fueron perdonados o, peor aún, homenajeados. Y mientras no se nombre lo que hicieron, sus fantasmas seguirán votando, mandando y justificándose. Porque los dictadores no se van con la muerte, se van cuando los pueblos lo entierran con verdad.